Vacilo al tiempo vacío, ocupado, medito, no es el baño de un garito, es más oscuro el cuarto en el que grito. No predico, opinión propia, no dedico ni suplico, me sacan de quicio tus principios, que te creas el listo por universitario por rico, superdotados metiéndose perico. Y que, te repito, no eliges que es delito, cuáles sí, cuáles no, valen mis vicios. Me snifo, escribo, despacito, poco a poco haciendo mi sitio, palpito, más fuerte, junto al borde del precipicio, te arrastro conmigo, ahora que ves el vacío que dejó mi enemigo, el que antes era amigo, y mucho antes por la misma sangre unidos, representando el mal que va conmigo. Pensé que quedaría en el olvido, ingenuo no, pero se repite como la piedra y tropezar. Nuestro destino, muerte, destrucción sin sentido, encima orgullosos de nosotros mismos, de conseguir metas y objetivos. ¿Cómo te lo explico? No quiero formar parte de vuestro circo, os vomito al ritmo de mis latidos, pedacitos de cada sentimiento, atrancado en la garganta, mi mecanismo es devolverlo. Suspiro, anhelo, fantasmas que me recorrieron y se fueron, entraron más los encuentro, llega el consuelo, el suelo, mirar por la ventana, espero, al suelo caen las lágrimas cuando desespero, vuelvo, es cuestión de tiempo la mayoría de mis empeños, susurros en sueños convierten, fantasía ocurre luego, locura de mi ego, años conviviendo con ello, me desquicio, me pierdo, me revuelvo, pero camino hacia el metro, ilusión y realidad de menos de metro cuadrado que ocupa mi esqueleto, no puedo pedirle que esté quieto, te reto, dime que estás contento, que no tienes sufrimiento, que no existe en ti el lamento, que este mundo no es patético, que no coincides en lo que critico, entonces formas parte de los espíritus que nos atormentan, 2000 y pico, 722, folia 3, con ellos amplifico, Desfa, Jesús de Pedro, formando mis textos explícitos, desde antes y hasta después, derribando vuestros muros mentales y físicos, animando a los que creáis momentos únicos, juntos creamos un círculo, calculo, grandísimo, la horca de los vendidos sin escrúpulos, hombres grises, estúpidos, no gesticulo, a la cara te lo escupo, viste, en un capítulo, apuro, no insinúo, te lo esculpo, sobreviviendo al mundo, consecuente con mis actos sigo mi curso, viste chulo, olvidando tu trato, trato de esquivar montículos, persiguiendo los ritmos, a veces sí, a veces no, si oyes sí, es por ti, Stefan, merci, por permitir y colaborar a que esto suene así, desde hoy hasta el fin, valor incalculable para mí, la musique dans ma cour, aujourd'hui, Stefan. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Bueno, hola, ¿cómo están a todos y todas? Estamos en otro programa especial, ¿no? Los que hacemos con Meli. Hola. Les habla Tania. Tenemos un invitado especial, Mati, hoy. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, y lo que habíamos pensado para hoy, que es un tema recurrente, si se quieren, las conversaciones que tenemos, ¿no? Es en relación a la ciencia. Sí, y sus derivaciones, ¿no? Porque conversando antes de empezar a grabar el programa, encontramos muchos matices de cómo abordar estos cuestionamientos, porque en un primer momento había salido la idea de tomar esta fe ciega prácticamente en la ciencia como una nueva religión, ¿no? Como algo prácticamente que estaría por encima del humano, o sea... como esto que hablamos varias veces, ¿no? De la verdad absoluta, sí. Tomar a la ciencia como lo hegemónico, como lo que domina todo, al fin y al cabo, el que tiene la palabra o el que tiene la autorización desde la ciencia, un científico o un intelectual, ¿no? Desde las ciencias sociales, por ejemplo, no hablando solo de las ciencias exactas, pero eso implica ya tener cierta autoridad por sobre otros o por sobre otro tipo de conocimientos. Pero digo, sí. Pensándolo como en ese reemplazo que hubo en el surgimiento de la ciencia, cuando es reemplazada la religión en el feudalismo, ¿no? Y empieza a producirse esos cambios que posteriormente se van a desencadenar en el capitalismo moderno. Cuando existe ese reemplazo, un poco se va tomando al método científico como algo que al tener la verdad absoluta ocupa el lugar de Dios. Claro. Antes Dios tenía el lugar de la verdad absoluta, claro. De la claridad, de lo que era la realidad, ¿entendés? Las escrituras, todo lo que representaba a Dios en la tierra. Sí. Y ese lugar es cambiado por la ciencia y la razón,
¿Y sus instrumentos quiénes son? Bueno, los científicos y las diferentes ciencias. Entonces, como hablábamos de esos cambios de paradigma que hasta hoy en día se traslucen en pequeñas cosas en nuestra cotidianidad. Sí, que está muy vigente. De hecho, uno de los escritos que hacemos en los fanzines, ¿no? Está relacionado con la radio también. Hablábamos que en mi caso, por ejemplo, lo tengo muy incorporado por la forma en que fui criada, por la sociedad en la que uno se desarrolla, ¿no? Y en la que es criada. Entonces, eso a veces uno le quedan esos, por más de que, a ver, uno quiere analizar y decir, bueno, no, a ver, acá hay algo que está mal. ¿Cómo puede ser algo, ya sea la ciencia o la religión o cualquier otra cosa? Tiene que ser un dogma que no puedo criticarlo o que no puedo ponerlo en duda. ¿Cómo va a haber algo que yo no pueda poner en duda porque no tengo la autoridad para hacerlo? Bueno, no. Entonces, desde ese lugar de conciencia, trato de como pelearme con lo que fui criada, pero a la vez me quedan muchos vestigios de eso y estoy atravesada por pensar o entender el mundo. El mundo desde la ciencia más occidental, ¿no? Estamos hablando del método científico positivista, ¿no? Del que surge después de lo que hablabas, ¿no? Del feudalismo. La ciencia para mí es occidental. No hay una ciencia que no sea occidental. O sea, porque hasta lo que se reproduce en los después, ¿no? En el tercermundismo, en América, en África, son bajo los cánones del occidentalismo, hegemónico, blanco, como la ciencia es colonizadora. Sí. Es colonialismo, nunca va a existir, tendría que como que desarmarse y repensarse desde cero para que exista una ciencia que vaya con una ciencia que no sea occidental y hegemónica. Para mí, claro. Esa es mi postura. Pero hoy recién estábamos leyendo, por ejemplo, la traigo como para que debatamos. Sí. Estábamos leyendo un artículo de la Kalina Moss, es una revista, y que es un artículo un poco ya es viejo. Del 2021, 2022. Sí, por ahí. Que cuestionaba a la ciencia, el rol de la ciencia o la creencia en la ciencia o en la biomedicina en el contexto del coronavirus, ¿no? Como un ejemplo, en esa creencia ciega, en un contexto en donde se evidencia poca información sobre el virus o se evidencia situaciones de control social y político, pero que nuestra única forma de conocer el mundo es a través de la razón y de la ciencia como algo que es indiscutible. Entonces, como que estamos, hablaba también en ese artículo de la necesidad de repensar o ser conscientes de lo dependiente, sí, ¿no? Esa palabra utilizaba como que somos dependientes de ese conocimiento que nos está impuesto.
toda a comunidade pobre da Zona Sul. Del programa, uno de los especiales, habíamos hecho una entrevista a la Sole, Sí. que ella justamente estudió durante bastante tiempo y hoy en día se dedica a eso, a tratar de recuperar los conocimientos ancestrales de distintas igual tendencias, no es solo de pueblos originarios, también desde el oriental, bueno, distintos, pero bueno, son conocimientos ancestrales que no van necesariamente, más bien al contrario, no van en la misma ruta, en la misma vía que lo que es el conocimiento occidental, sino que justamente recupera eso. Pero bueno, todos estos conocimientos, en vez de, porque hablábamos también, vamos metiendo cosas, ¿no? Sí. Yo me preguntaba, bueno, o planteaba, quizás tampoco es cuestión de anular completamente un conocimiento científico, digamos, desde ¿qué es la ciencia, no? ¿Cómo se plantea? Bueno, hay que comprobar desde los sentidos, desde la razón, lo que hablábamos de poner preponderancia y que domine la razón en cómo conozco al mundo, ¿no? O sea, todo lo que está por fuera de mis sentidos lo pongo en duda o no es, o no existe, o lo invalido, ¿no? Desde ese lugar. Sí, pero también pone un parámetro que no es un parámetro que no está atravesado por la subjetividad, que es un parámetro social y culturalmente construido, que es el parámetro de la objetividad. Claro. Y no sé si el objetivo, ni siquiera dentro de las ciencias duras, me atrevo a decir, no sé si el objetivo existe, ¿entendés? Algo puramente objetivo y que no está atravesado por la subjetividad humana. Entonces, por eso yo digo que el método científico no está separado de para qué se pensó o de su nacimiento en el contexto del iluminismo, de la ciencia al servicio del poder o del capitalismo. O sea, filosóficamente el pensamiento científico está vinculado al racismo, ¿me entendés? O al servicio del poder. Es como muy difícil, o sea... Surge en esa época, de hecho surge de la mano de la burguesía. Sí, pero por eso es difícil separar ahí, como... Pero, o sea, a ver... La forma del conocimiento racional científico y su para qué y el por qué y su construcción cultural, porque... Ok, pero desde la base, empecemos desde un lugar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? O para sea, mí es una definición. Es como una definición. Construcción social y cultural de cómo aprender, de cómo construir conocimiento. Claro, es una construcción social y cultural de una sociedad concreta. Claro, bueno, pero ¿desde qué? O sea, ¿cómo sería cómo sí, construir conocimiento a partir de la razón y de la experimentación? Y de la experimentación. Sí. Justamente, como hablábamos en un principio, históricamente nace como contraposición a lo religioso, el conocimiento a través de las escrituras, la religión y bla, bla, bla. Entonces, en contraposición con eso, desde la burguesía, que también había una cuestión de social y política y desde el contexto histórico, sí, que la burguesía, ¿qué pasaba? Quería como... no le servía ya más este sistema de castas, ¿no? En que la burguesía no tenía el poder político, justamente después también con el tema de la Revolución Francesa está muy de la mano. Financió el avance de las ciencias duras en un primer momento, las ciencias naturales y la mecánica, la física, pero a mí lo que me surge como pregunta es, no sé, por ejemplo, ¿se puede separar la división del átomo, que terminó siendo en la bomba atómica, de la bomba atómica o de los fines, ¿me entendés? ¿Cómo podemos separar el método, que quizás no es malo, el conocimiento en sí y la funcionalidad que se le da? Es que yo no sé si se puede separar, porque de hecho no tengo ni siquiera una experiencia práctica, concreta. Vos me decías hace un rato antes de grabar, los avances tecnológicos siempre fueron en pos de la dominación. No hay ninguno que se plantee, no sé, una mayor equidad, terminar con el hambre.
no Sí, sé, lo que hablábamos es como de este escritor grandes que decía, eslóganes, sí. ¿no? Bueno, alguien puede decir, lo que pasa es que yo no estoy tan empapada en el tema, entonces me estoy metiendo en un terreno medio que no conozco tanto, pero, o sea, superficialmente se puede decir, bueno, esto de los avances de... Lo que pasa es que, claro, la farmacéutica, pero desde alguna enfermedad que antes era pandémica y que capaz que morían un montón de niños o de personas, y a partir de cierto conocimiento científico se descubre algún método, algún antídoto, como, no sé, la penicilina, vamos a decir, como. Entonces, eso es como que ese conocimiento sea universal. Bueno, pero es muy excepcional y tampoco estoy muy metida en el tema como para decirte esto fue así y no es que hay Pero otros factores. esto abre otra puerta. Sí. ¿Puede existir este conocimiento sin que no sea hegemónico? ¿Puede existir este conocimiento sin que sea hegemónico? Y es un término muy marxista, pero digo porque hegemónico viene de Gramsci y no me gusta, así que vamos a tratar de reemplazarlo sin que sea absoluto, sin que sea, es decir, la ciencia desde su nacimiento es usada como una herramienta para destituir y desautorizar cualquier otro tipo de tipos de conocimiento o aprendizajes o experiencias. Sí. Tanto en la medicina como en avances, o sea, ¿qué sería el calendario maya? No sé, ¿entendés? O la astrología de los pueblos, astronomía, no astrología. Bueno, no sé, tenían las dos. Sí. Pero de los pueblos antecesores a la colonización española o al Estado, no sé, esos tipos de... Y de hecho, mismo en Europa, la ciencia también escribió y combatió de manera muy concreta el paganismo, o sea, porque... No sí, va de la mano del poder. Es que la ciencia positivista, por decirlo así, para ser más concreto a qué nos estamos refiriendo, nace con los grupos de poder. La ciencia sigue siendo positivista. Existe la posibilidad de la convivencia, coexistencia en igual medida, ¿no? En igual valor entre la ciencia occidental, ¿no? Positivista, y otros tipos de conocimiento, o sí, como la ciencia positivista surge como un instrumento o como parte de el poder dominante que invalida los otros tipos de conocimiento, sí o sí tiene que ser, para su existencia, tiene que ser como el conocimiento hegemónico. ¿Se entiende? Y yo creo que, o sea, como te decía, hoy cuando nos fuimos, nos volamos, que para mí la filosofía del capitalismo es la ciencia, el pensamiento científico. Entonces, yo como pensamiento totalitario no considero que no dejaría de existir otro tipo de conocimiento, y eso también está vinculado a que hay una preponderancia de que las cosas o el aprendizaje pasa a través de la razón, de la mente, por sobre los otros sentidos, tanto la emocionalidad, o sea, cuando decimos de una manera bastante igual vulgar o como mega random esa de decir inteligencia emocional. Cuando hablamos de la inteligencia emocional tan necesaria muchas veces para llevar la vida o no sé, aprender como de ciertos procesos o no sé, o lidiar con lo que hoy conocemos como ataques de pánico, ataques de ansiedad o de la salud no solamente mental, sino emocional, la estabilidad emocional. Eso es durante mucho tiempo, ahora recién se habla, yo creo, pero también se habla desde un punto de vista racional. Tratando de entenderlo racionalmente. Sí, y es un tipo de aprendizaje o de inteligencia o de conocimiento que no pasa por la mente.
No pasa por la mente, no tiene que ser racionalizado. Es parte de nosotros, como lo es la razón, como es la mente, como puede ser el espíritu, no sé. Ahí la dejo picando porque quizá hay gente que no existe el espíritu. Claro. Para mí existe el espíritu, pero no desde un punto de vista religioso católico, sino desde otro punto de vista. O la intuición, los sentidos, ¿no? Sí, los sentidos, pero no desde el lugar racional, o sea, no claro, desde lo el empírico instinto, que hablamos. Claro. El instinto. El instinto no se puede racionalizar. Sin embargo, yo creo que es la razón atrás de la ciencia lo que lo vuelve como absoluto y no deja que convivan otros tipos de conocimientos. Eso. Sí o sí la razón. Bueno, no sé, para mí lo que hablábamos en un momento es que el peso justamente es ser una herramienta o sea, la funcionalidad al poder. Pero bueno, la verdad es que no sé, uno puede hipotetizar, pero no sé, en mi caso tengo dudas, puede ser que sí, puede ser que no lo tengo tan claro, esto de que no podría existir, no sé, el capitalismo sin el cientificismo o la ciencia positivista. No lo sé, puede ser que no. O yo lo que planteaba es, bueno, podría existir la posibilidad de que el capitalismo, así como se readaptó varias veces, se readapte a otro tipo de conocimiento, o no, o ya sería llamado otra cosa, ya capaz que no sería llamado capitalismo, sería llamado otro tipo de sistema. Bueno, ya igual es irse un poco por las ramas, como cuando lo hablamos que nos fuimos un poco por las ramas. Nos volamos. Sí, ya es como, bueno, ya nos vamos. toda a comunidade pobre da Zona Sul. Este tema también, cambiando un poquito del enfoque, a mí me pasaba mucho cuando iba a la facultad, ¿no? Cambiando un poquito el enfoque, que se veía mucho, yo lo noté mucho más, este predominio, este imperialismo sería, no sé, este dominio de la ciencia en la sociedad desde los intelectuales, no sé, por ejemplo, los profesores de las universidades, como que tienen la palabra autorizada para hablar de tal tema. Y hasta uno
también hablamos hoy. Tenemos tan internalizado esto que hasta nos sentimos inseguros de, bueno, no, si no tengo la palabra autorizada que sea un especialista de tal tema, yo no puedo dar mi palabra no tiene ningún tipo de valor y ya estoy diciendo, o sea, no solamente que no tiene ningún tipo de valor, sino como que estoy diciendo cualquier cosa. Y no necesariamente, uno tiene la capacidad de analizar algo sin ser especialista, está bien, no está diciendo esto es así, este tema es tal cosa. Pero eso poner fue analizado. ¿Qué cosa? Eso que vos estás diciendo, me refiero a decir, bueno, hay conocimiento, por eso te digo, hay conocimiento que sí está autorizado para hablar y hay conocimientos que no están autorizados. ¿Pero autorizado según quién? Pero por eso. Hay conocimientos que están autorizados según el poder. Por Claro. eso está vinculado a la ciencia. Claro. O sea, la ciencia y a la academia. El poder autoriza tales conocimientos mediante Claro. ¿qué? Mediante organismos burocráticos, títulos Claro. y procesos educativos vinculados a ese tipo. ¿Y qué? Y después cuando ya tenés esa certificación que viene del poder, como que ya estás autorizado para hablar un tema o saber supuestamente un tema, tenés tu capital intelectual, le dicen. Sí, pero también... Que es como tu pase, ¿no? Como tu tarjeta con el que te manejas por la vida social, y ese capital intelectual te habilita, de hecho te habilita... A tener más poder que otros Sí. sobre tal, por lo menos sobre tal tema. Y te habilita a otros espacios sociales, y te habilita a codearse con otra gente y a consumir otras cosas, y estás... Es como... Sí. Va de la mano de y también de desvincularse, porque ¿qué pasa? Son formas también de alienación de... ¿Sometimiento? Sí. Sí, bueno, a mí yo lo tenía muy claro cuando vos vas a la universidad te das cuenta de que, por lo menos en la actualidad, no sé, yo fui a 2 universidades distintas, ¿no? Públicas, por lo menos. No sé, supongo que será lo mismo, igual el estilo de enseñanza, en que en vez de ser, como hablábamos, de una construcción del conocimiento entre entre lo que estudió el profesor, que obviamente lo hablábamos hoy, se dedicó muchos años seguramente a estudiar tal tema que lo apasiona, o que le gusta o que no le gusta, pero se dedicó a especializarse en tal tema, o sea, conoce por muchos años de estudio, de dedicarse a tal tema, pero también están los alumnos que que pueden llegar a tener experiencias o ciertos conocimientos desde otro lugar del mismo tema, y no hay una construcción colectiva, validando también el conocimiento que pueden aportar los alumnos. En la universidad no pasa eso, es un monólogo de una persona autorizada, que es el profesor, y los alumnos están ahí, que está bien, pueden hacer un aporte según los textos que da el profesor. Pero ¿cómo va a existir una construcción colectiva en un centro que está formado a partir del conocimiento científico? Claro, por eso, para ahí está como muy evidente, por eso digo que cuando uno entra a las universidades o a un centro terciario, no importa, digamos, de lo que es educación superior, en las secundarias creo que se está dando ya se da y se plasma por lo menos, no sé si la discusión o por lo menos te lo bajan así, de la construcción colectiva del conocimiento con los conocimientos previos de los chicos que traen. Acompañarse. Sí, no, desde agarrar los conocimientos que tienen familiares, lo que le es más familiar al chico, el adolescente, por ejemplo, el secundario, y tomar esos conocimientos que ya trae el chico para anclar mejor los conocimientos que uno le quiere, o sea, que desde la institución educativa, pero toma esos conocimientos. O sea, de hecho hay un periodo de diagnóstico que es, bueno, ver qué conocimientos tiene el pibe para tomarlos y, no te digo que se valore igual, obviamente, pero se tiene en cuenta como una forma pedagógica. Eso me parece que todavía no llegó. No va a llegar a lo que es la institución superior de educación superior. Ahí se ve bien claro te sentás
escribís lo que te dicta el monólogo del profesor, que es la palabra autorizada, y vos no importa lo que vos opines. El poder igual sería, un poco. Claro, también. ¿No? Sí. Porque retomando lo que decía, por Meli. ejemplo, Meli al principio, que la ciencia llega y no desplaza la religión, pero sí viene a cuestionarla. Entonces, llega la ciencia, ¿no? Cuestiona que la lluvia no es producto de Dios. La lluvia es producto de la evaporización del agua, llueve. No hay un Dios que hace todo. Sí. Pero en base a eso creo que ahí es donde nace también el dominio. No sé si me estoy explicando. ¿Quién tiene esa palabra autorizada? ¿Quién se perfeccionó en determinada técnica? ¿No? Y a partir de ahí, así como la religión dominaba a las personas, ahora llega la ciencia. La ciencia es el nuevo Dios. Sí. El que te dice, tenés que tomar esta pastilla para esto, tenés que hacer esto y no... Podemos decir entonces que los profesores hoy en día, hablando, ¿no? Relacionándolo, los profesores hoy en día serían como los nuevos sacerdotes o de antes, como los difusores del dogma antes, ¿no? O sea, los profesores es lo más cercano, pero en realidad es el pensamiento científico. Bueno, pero ¿cómo se difunde el pensamiento científico a la población desde la educación? Por eso es como lo más cercano que tenemos, pero en realidad es el pensamiento científico, es como el método científico, es eso como el problema. Porque, por ejemplo, o sea, la escuela ¿para qué sirve? No es lo mismo. Una escuela secundaria que tiene como un rol de alfabetizar a la gente. Ahora, antes era la primaria, ahora ya pasó la secundaria. Ahora pasó la secundaria, sí. Que la universidad que crea profesionales. ¿Qué decía Ted Kaczynski? Que lo que es lo conocido como Luna Bomber, sí, ¿no? Que esas actividades, que como las profesiones, digamos, son actividades sustitutorias. Ted Kaczynski era un crítico radical a la ciencia, sí, y a la sociedad tecnológica y a la sociedad industrial. Profesor de matemática de Harvard. Sí, claro. Entonces, ¿cómo no hablar de Ted Kaczynski si vamos a criticar a la ciencia? Claro. En su máxima expresión. Sí, en su máxima expresión como crítica radical. Entonces, claro. Pero él tenía un concepto central que eran las actividades sustitutorias para poder entender. O sea, pero ¿por qué? ¿Cómo entendía la sociedad o el mundo o el ser humano el chabón? Sí, básicamente igual era más o menos lo que vos habías nombrado como esto de cuando se impone la ciencia como el nuevo Dios y que la ciencia llega para reemplazar a la religión, ¿no? Y es el nuevo Dios. Y lo que decía Meli hace un rato también de se impone la ciencia y entonces con eso nace la técnica también. La tecnificación, ¿no? Es como son descubrimientos a partir de la física y de la mecánica, sí, de cómo acelerar ciertos procesos de producción. Ahí nace como la tecnificación. Como que se van a hacer, vamos a poner un ejemplo así como básico. En vez de que el artesano pueda tejer, hacer mediante el telar, hacer la tela, por ejemplo, sí, el proceso de tecnificación mediante el estudio de la física y la mecánica derivó de a poco, no en un proceso lento, en las máquinas, ¿entendés? Como la técnica es como, sí es una forma de dominación, pero también en ese momento fue como un descubrimiento, ¿no? Como, pero, wow. Perdón, ¿y eso qué tendría que ver con lo de las acciones sustitutorias? Las actividades sustitutorias. Ahí va. No, lo que decía es que, bueno, Kaczynski era un poco primitivista con esto de volver a convivir con la naturaleza, de ser parte de la naturaleza, no verla como un recurso a explotar, sino como que somos parte, moverse con ella. Sí. Bueno, con los avances tecnológicos y la ciencia, al servicio del poder igual,
¿no? Y al capitalismo, el humano pierde un poco esa conexión con la naturaleza. Ya no es para cubrir sus necesidades básicas como Comer. su casa, comida, abrigo, que eso era como lo indispensable. Cuando, bueno, con el avance del tiempo, la tecnología y esas cosas, se le impone actividades sustitutorias. Entiendo lo que se llamaría actividades sustitutorias que sustituyen esos procesos de conexión básica con sus necesidades, es decir, estar en contacto con, no sé, como ejemplos básicos, ¿no? Con la Con tierra, el la todo. producción, sí, con el todo, pero con la tierra en la producción de su alimento. Estar en contacto con la producción de tu alimento, estar en Y contacto ser parte con... de. Sí, ser Como parte no de... ponerse por encima y eso de las técnicas de, bueno, listo, yo estoy por encima de la naturaleza y como que está a mi merced Claro, y a no. mi disposición y empiezo a depredar y a como Claro, desigual, como o que sea, se pierde el equilibrio, una cosa así. Sí, o sea, lo que dice hoy en día no tenés que salir a cazar, no tenés que ir a recolectar tu alimento. Vas acá al supermercado y tenés todo envasado, todo enlatado. Querés, el que consume carne, listo, va a la carnicería y ya. Claro, por esa conexión tan profunda se sustituye. Claro, que era como esos procesos de ir a casa a recolectar, eran como empoderamiento de la persona. Él dice, Él usa usa esa empoderamiento. palabra, a mí no me gusta, pero él la usa, así que Sí. se murió el año pasado, te casi que... Está bien. Tenía que ver, si no se había muerto. No, pero lo digo porque se murió el año pasado, diga, usemos su palabra, empoderamiento. Bueno, entonces... El ser humano se empodera a través de las actividades de saldar sus necesidades básicas. Sí, eso. El ser humano, ¿no? Se empoderaba a través de saldar sus necesidades básicas. Con el avance de la técnica, la ciencia, tecnología, el avance de los años, el sistema reemplaza esas necesidades básicas porque ya se las resuelve. Listo, lo que vos necesitas lo tenés a mano. Vas al supermercado, a la carnicería, a la verdulería. Y entonces el ser humano necesita buscar otro tipo de actividad. Reemplazar. Ya no tengo que ir a cazar, no tengo que ir a recolectar, no tengo que hacer nada, tengo todo acá a mano. Entonces, ¿qué hace? Le imponen seguir metas que en realidad son un poco ficticias, o sea, son ficticias. Esto de tener un título, de especializarse en tal carrera, y entonces el ser humano va buscando como eso, o el gimnasio, o no sé, escalar en las posiciones sociales. Claro, escalar en las posiciones sociales. Esas son las actividades sustitutorias. Que hace que, lo que hablábamos antes, entonces, que te aleje. Sí. Es como que sale del equilibrio con el todo, con la naturaleza, con el todo. Que a ser parte de la naturaleza. De las actividades sustitutorias son formas de la dominación de la sociedad industrial y científica. ¿Entendés? Como es una forma en que la sociedad industrial y científica te domina a partir de esas actividades sustitutorias. Eso es lo que yo entiendo. Igual debo decir que a mí me gusta Kaczynski, pero estaba escuchando, igual ya lo había pensado antes, de que es como, o sea, es como Marx, es marxismo, porque la distancia del ser humano con la naturaleza, al marxismo le dice alienación. Y como esa pérdida de libertad. O sea, es como no es, porque este no era marxista Kaczynski, pero es como algo así, pero en contra del pensamiento científico y del avance industrial. Claro. Bueno, igual, o sea, esto de salirse del equilibrio de la naturaleza, como lo que hablábamos hoy, es totalmente
antropocéntrico, como de siempre parte pensando en la claro, sociedad siempre, humana. claro, la humanidad como prioridad. ¿Por qué prioridad? O sea, ante otras especies, ante otros equilibrios, también, bueno, nos vamos un poco por las ramas, ¿o no? Está bastante relacionado. Pero está totalmente relacionado. Claro. El pensamiento científico es totalmente antropocéntrico. Claro, sí. Es como por y para la humanidad. Claro, como en si... ningún momento se pensó en la diversidad de los bosques, los animalitos. Dando por sentado que el ser humano está por encima de lo demás, no como que es parte de lo demás. Sí, por eso te digo, sí. Entonces, desde este lugar, ¿no? Planteaba esto. Igual, para la persona que no conoce a este muchacho, quieren más o menos explicar que porque tiene una historia bastante particular. De hecho, falleció el año pasado o el anterior en la cárcel, después de muchos años. El señor Kaczynski, ¿no? Era un matemático de Harvard que básicamente lo que hizo fue cuestionar justamente la tecnología el poder. Conociéndolo desde dentro. Las universidades, entonces decide él abandonar, digamos, esta sociedad e irse a vivir en el bosque, en una cabañita. Para autosustentable todo. Sí, el chabón súper primitivo en lo más básico, trataba de no contaminar para nada, de sustentar solo, con métodos rudimentarios, es decir, no usaba nada que tenga que ver con la mecánica o la sociedad industrial avanzada. O sea, por ejemplo, no tenía un generador, por ejemplo, básico, así cosas muy rudimentarias, que vivió mucho tiempo en el bosque, ¿no? Sí, básicamente primitivista. Hasta que un día... básicamente eso. Y él cuestionaba mucho el avance científico, la tecnología, y bueno, en donde él se fue a vivir alejado de la sociedad pasaban muchos aviones, y entonces él decide tomar medidas en contra de eso y empieza a accionar en contra de empresas y profesores de la Universidad de Tecnología. Sí, o sea, los centros del saber, ¿no? Los centros del saber científico, sí, también los centros de poder, y ahí es donde se salen la divulgación. Estuvo atacando mediante acciones directas, ¿cuántos años? ¿10 años? Sí, muchos años. Pero desde la lejanía. Desde la lejanía. Sí, pero fue un enemigo público número 1 de Estados Unidos durante muchos años, conocido como el Luna Bomber. Sí. Y publica el manifiesto, que es de lo que estamos hablando de las actividades sustitutorias. No me acuerdo en qué año publica el manifiesto, obliga al New York Times a publicar el manifiesto mediante estos ataques. Claro, dice, si no lo publican voy a seguir atacando, entonces como que... el manifiesto que es sobre la sociedad, como la crítica a la sociedad industrial, ¿cómo se llama? Bien el manifiesto. La sociedad industrial y su... La sociedad industrial y su futuro. Obliga al New York Times a publicar la sociedad industrial y su futuro. Y toda muy loca la historia del muchacho, porque ¿qué pasa? Mediante la publicación de este manifiesto, en donde él expone un montón de ideas que venía pensando hace un montón de tiempo, ¿quién lo denuncia? El hermano. El hermano lo lleva ante el FBI. Y pasa no sé cuántos años en la cárcel. Mucho, como que 20, en los 90 fue. Más o menos. Sí. Como 20, 30 años. Sí. Y falleció el año pasado. Pero bueno, grandes aportes. Sí, los hay. Sí. Bueno, eso es ser coherente con lo que uno piensa. Bastante consecuente el muchacho. Sí. Bueno, está bien, no está mal cerrar con Kaczynski. No, está bien, bueno, justamente, ya que estábamos hablando de la crítica, desde nuestras perspectivas y de nuestros humildes reflexiones o aportes que podemos llegar a tener, en mi caso, en base a las justamente las experiencias que hablamos, ¿no? Las experiencias que tuve, que me chocaba mucho, esto de cuando fui a las universidades o los terciarios, era algo que se ve muy, muy evidente. Y el lingundeo también ahí. Sí, y más que en otros niveles, como estamos hablando, más que en otros niveles, porque es como la meca del conocimiento científico.
Entonces como que te están adoctrinando para eso, para que sigas ese esquema bien, Y para que siga bien reproduciendo. jerárquico, claro, bien jerárquico, bien que el que tiene la autoridad es fulanito, y el profesor básicamente, y no podés ponerlo en crítica, porque si no, no aprobás, básicamente. Si no, no aprobás. Pero está muy, muy marcado esto de que es sí, vertical. Pero bueno, más allá de lo que uno pueda llegar a, no sé si tienen experiencias específicas, pero bueno, un ejemplo. ¿Como experiencia específica? No, yo digo, a mí me nace de ahí, de mis propias experiencias, me nace este tema que es bastante, o sea, en mis charlas cotidianas suele surgir porque es algo que lo tengo bastante presente. A mí me surge este tema por la crítica a la ciencia, bueno, desde el anarquismo, pero también mucho desde conocer otras culturas o transitar. O sea, no puedo pensar a la ciencia sin pensar en colonización, sin pensar en matanza, o sea, como que me vuelve constantemente a eso, al conflicto con otras formas de sociedades que no me parecen tan nocivas, ni entre ellos, ni más que nada con la naturaleza, para no ser antropocéntrico. O sea, y vuelvo constantemente, o sea, por ejemplo, para mí el Museo de la Plata me parece como un centro de saber desde sus inicios asqueroso. Hasta el día de hoy sigue reproduciendo y sigue, o sea, ¿no? Tienen 3.000 restos, o sea, tienen 3.000 personas que todavía no han sido devueltas a sus lugares o a sus familias. Y eso no es solamente que vos decís, bueno, tiene huesos ahí abajo del museo, porque están en la parte de abajo, ya no están en exhibición. Eso es un mensaje simbólico de una sociedad que se impone sobre la otra. Sí. Y es filosófico también, y pienso que también es la base de lo que hoy, no sé, de lo más nefasto que hoy podemos encontrar en la sociedad, que es esa idea del progreso, muy vinculado al pensamiento científico. O sea, se puede desvincular, pero esa idea de... Sí, civilización occidental. Está muy vinculada con la civilización occidental. Sí, del progreso, de la civilización occidental, de la tecnología. Como el empirismo, lo que hablamos también, que la diferencia quizás del empirismo, que es meramente capitalista y de que nació en esa época, con que, o sea, también esto, cuando surge esta idea, también se basa o retoma un poco lo de el conocimiento a través de la razón de los griegos, que estamos hablando de otra época igual, pero de la razón quizás de lo más abstracto, no tanto del empirismo, de la ciencia más dura del empirismo, sino bueno, o sea, también se ancla en esos orígenes griegos de la Europa occidental. Sí, como, vuelve a sí, eso. Si bien era otro sistema, pero bueno, como que se retoma como esos orígenes. O sea, está vinculado, el iluminismo científico está totalmente vinculado y anclado en las civilizaciones griegas, que pensaban al otro como un bárbaro, y pensaban al otro y demonizaban al otro. Claro. O sea, si hablamos de racismo, hablando de las sociedades griegas, en donde, como hablas de los ojos de la razón, lo que es diferente, la otredad. Bueno, ¿vos tenés alguna experiencia de dónde...? Claro. ¿Criticás la ciencia o no te criticas? No la critico, para mí es lo mejor que sí, no, la critico desde la ciencia como al servicio del poder. Convengamos que también igual uno dice ciencia y lo vemos como también algo negativo, que para mí cuando está al servicio del poder, de poderosos, sí es negativo. Pero acá, por ejemplo, y también la ciencia como muy pegada a la colonización. O sea, acá había pueblos originarios en donde hacían cirugías. Claro, eso se podría considerar ciencia. Claro, eso es ciencia. Grandes construcciones, matemáticas, ¿no? Son ciencias también, pero acá vemos que una se impuso sobre la otra.
O los conocimientos de lo típico que se da siempre el ejemplo de las tipos de cultivos adaptados a los territorios americanos. Según el territorio, y vino el hombre blanco, por decirlo así, vinieron los europeos y impusieron su forma sin conocer, ¿no? Y esto es no avalar o no dar lugar a otros tipos de conocimientos que quizás puedan enriquecerse mutuamente, que es como una cuestión ya utópica, pero ahí hay algo muy notorio, muy evidente también. Sí. ¿Hay alguna canción que te guste que ahora podemos escuchar? Vamos a poner un tema para escuchar. ¿Alguna canción que te guste específicamente para pasar? El último que cierre, una que creo que se llama Salvaje. Sí. Y uno de la Polla Record, Ciencia y Progreso. Buena. Tiene que ver, muy bien. Bueno, escuchamos estas canciones y volvemos ya con lo último del programa. No lo comprendo al hombre blanco, quizás tan solo soy un salvaje, mas no poseo el frescor del aire, mas no poseo el brillo del agua. Vuestras ciudades dañan mis ojos, quizás tan solo soy un salvaje que forma parte de donde pisa y que ama el aire del cual respira. Mas no podéis comprar lo que es de nadie, no podéis comprar a vuestra madre. Nadie puede vender lo que es de nadie. ¿Quién puede vender a su propia madre? Y mis palabras son como estrellas que no se extinguen, que prevalecen cuando mi pueblo desaparezca. Que piense en ellas el hombre blanco. Quizás tan solo soy un salvaje. Quizás tan solo soy un salvaje. Quizás tan solo soy un salvaje. Soy un salvaje. Soy un salvaje. Soy un salvaje.
toda a comunidade pobre da Zona Sul. Bueno, ahí estamos. Y bueno, ya finalizamos. Sí, nos fuimos. Pero igual interesante la propuesta. Sí, hay mucho más, o sea, nos podemos ir por las ramas. Hay muchos enfoques para darle. Sí, creo que quedó muchas cosas en el tintero. Sí. Pero bueno, nos vemos la próxima, el próximo especial. Veremos. Sí, recomendación es eso, Sí. Para leer La Sociedad Industrial y su Futuro de Ted Kaczynski. Sí, muy interesante. Está habilitado en una página que se llama archivo.org, es gratis, así que es bueno, ahí se puede descargar. Bárbaro. Bueno, gente, entonces nos vemos la próxima. Los saludo, gracias al Mati. Gracias por la invitación. Un placer poder participar de la radio. Así que nada, un poco nervioso, pero lo disfruté. Porque es la primera vez, pero ya vas a ver que en Sí. otras ocasiones. Bueno, y Meli también, obviamente. Gracias, como siempre. Gracias por Bueno. todo. Que la pasen bien, nos revimos. Le mandamos saludos a los compañeros también para en guerra. Saludos a los compis. Sí, sí. Saludos, sí. Bueno, así que nos vemos la próxima. Chao. Hombres inteligentes, gran pensantes. Hemos creado un monstruo, las bombas reactivas y nucleares, que descompondrán la humanidad y totalmente se autodestruirá. Ya creador no hay para volver a comenzar. Como dijo la sagrada maldición, el universo en 7 ya lo creó. Desde todos los colores, tomen una reacción. Porque estamos dictadoras, analicen su situación. Países independentistas, corazón escuchemos, que hablen con todo esto. Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido en este mundo que está perdido dependiendo de un botón y de una decisión de un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear. Los historiadores no podrán narrarla y los humanos no podremos resistirla. Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido en este mundo que está perdido dependiendo de un botón y de la decisión de un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear. Los historiadores no podrán narrarla y los humanos no podemos resistirla. Las invenciones científicas, la orden libre del hombre, de la cierta hora envenecedor, momentáneas y para refinadas al mi hombre.